Bienvenida y bienvenido al curso La convivencia democrática e intercultural en el aula y la escuela. Iniciamos la unidad 1, denominada Convivencia escolar democrática y rol docente, en la que se abordará la sesión Convivencia democrática y el clima escolar. Reflexión de la práctica pedagógica. Para comenzar, estimada y estimado participante, te presentamos una serie de enunciados que reflejan actitudes o conductas de un docente frente a determinadas situaciones en el aula e institución educativa. Lee y analiza cada una de ellas y selecciona cuáles de estas promueven una convivencia democrática. Arrastra el enunciado hacia la silueta que aparece en el centro de tal manera que en el contorno se reflejen las actitudes o conductas que evidencian la promoción de una convivencia democrática. A continuación, con la finalidad de reflexiones, te invitamos a escribir tu respuesta ante las siguientes preguntas. A partir de las actitudes o conductas que asignaste para la silueta, ¿qué crees que es la convivencia democrática? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿De qué manera promueves la convivencia democrática en tus estudiantes? ¿Qué fortalezas y dificultades identificas en tu práctica al momento de promoverla? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¡Felicitaciones! Finalizaste este momento. Regresa al aula virtual para continuar. Bienvenida y bienvenido al curso La convivencia democrática e intercultural en el aula y la escuela. Iniciamos la unidad 1, denominada Convivencia escolar democrática y rol docente,
en la que se abordará la sesión Convivencia Democrática y el Clima Escolar. Comprensión de conocimientos y saberes. Estimada y estimado participante del curso, en esta primera sesión de la Unidad 1, revisaremos algunos referentes conceptuales y ejemplos para comprender a qué se refiere la convivencia democrática y el establecimiento de un clima propicio. Recordemos que la competencia 3 del marco de buen desempeño docente refiere a crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Leamos las siguientes definiciones. Convivencia democrática. La convivencia democrática desde el Currículo Nacional de Educación Básica. La competencia 16 convive y participa democráticamente para el bien común que el Currículo Nacional de Educación Básica propone como aprendizaje referido a la convivencia democrática, plantea las capacidades que se muestran en el cuadro. Recordemos que esta competencia no es exclusiva de un área curricular, sino que abarca a todas, y se desarrolla a lo largo de toda la trayectoria de las y los estudiantes en su educación básica y en las diferentes modalidades y contextos en que se desenvuelven. Te invitamos a reflexionar. ¿Cómo se promueve esta competencia en tu institución educativa? ¿De qué manera te involucras? Te invitamos a escribir tu respuesta. Es posible que, estando a cargo de las áreas curriculares de matemática o ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿se promueve el desarrollo de esta competencia? ¿Qué sugieres para hacerlo? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y directivos, administrativos y familias? ¿El tipo de relaciones que se establecen son un referente positivo para enseñar a convivir democráticamente, tal como lo precisa esta competencia? Te invitamos a escribir tu respuesta. La convivencia y el clima escolar propicio para el aprendizaje. Al abordar el tema de la convivencia escolar, en tanto se caracteriza por ser democrática, resulta relevante distinguirla del clima escolar. En el siguiente esquema podemos visualizar la importancia de la implementación de la convivencia escolar para un buen clima en la institución educativa. El clima que perciben sus integrantes es un reflejo de su estilo de convivencia, el cual está definido por el tipo de relaciones interpersonales, las normas, los valores y la participación. ¿A qué nos referimos con clima propicio para el aprendizaje? Son los múltiples de los factores que tienen incidencia en un ambiente propicio para el aprendizaje, entre ellos el desarrollo psicoemocional de los participantes del proceso educativo, también las distintas metodologías empleadas por el docente. Por clima emocional del aula se entiende un concepto que está compuesto por tres variables: el tipo de vínculo entre docente y estudiantes, el tipo de vínculo entre estudiantes y el clima que emerge de esta relación,
El aspecto crucial de este concepto radica en la noción de vínculo. La relación del profesor con y el estudiante. Algunos rasgos que evidencian que un docente es emocionalmente competente en su relación con sus estudiantes son: valida sus emociones y tiene la capacidad para autorregularse. Es coherente en su forma de sentir, pensar y actuar. Tiene altas expectativas sobre sus estudiantes. Percibe el clima emocional de sus estudiantes. Brinda apertura para la expresión libre de pensamientos y emociones. Es asertivo. Es empático al comprender las emociones de sus estudiantes. Contextualiza su práctica de acuerdo con las características de sus estudiantes. La relación entre estudiantes. Algunos rasgos que evidencian que un docente es emocionalmente competente en su relación con sus estudiantes son: promueve el diálogo y la participación, genera espacios para el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación mutua entre sus estudiantes, brinda soporte socioemocional frente a situaciones abrumadoras entre sus estudiantes, modela negociación y mediación como estrategias para la resolución de conflictos, promueve relaciones de respeto entre sus estudiantes, interviene entre situaciones de violencia o comportamientos disruptivos de sus estudiantes brindando espacio para la autorreflexión, privilegia la participación de sus estudiantes antes que la propia, estimula a sus estudiantes para que expresen sus motivaciones acerca de lo que quieren aprender individual y colectivamente. Reflexione. A partir de lo recién revisado, aprovecha esta oportunidad para situarte en el tipo de relaciones que estableces con tus estudiantes y entre ellos. Reflexiona. ¿Qué características tienen las relaciones que estableces con tus estudiantes? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Es una prioridad en tu práctica pedagógica generar un clima propicio para el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Por qué? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Qué actitudes observadas en tus estudiantes te motivan a implementar acciones que permitan favorecer un clima propicio para su aprendizaje? Te invitamos a escribir tu respuesta. El enfoque de orientación al bien común y la construcción de un clima propicio para el aprendizaje. En este enfoque, el bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial. Respecto a este enfoque, se recuerdan los valores, actitudes y manifestaciones en relación con la generación de un clima propicio para el aprendizaje. Veamos un par de ejemplos. Julio es un docente de una institución educativa secundaria con 12 años de experiencia en aula. Durante el 2019, tomó conciencia de la flexibilidad frente a la impuntualidad para ingresar a clases de dos de sus estudiantes en particular, José y Rosalía. Esta flexibilidad se dio a partir de que decidió conocer más los motivos de las tardanzas y las vivencias de sus estudiantes. Antes de ello se preguntaba, ¿son indisciplinados? ¿Por qué no quieren respetar las normas? Cuando conversó con ellos y sus familias, pudo enterarse de que Juan cuidaba a su hermano de 9 meses,
mientras su mamá trabajaba durante la mañana y Rosalía trabajaba ayudando a una vecina en el mercado. A partir de ahí, pudo llegar a otro acuerdo con ellos y les preguntó cómo podría ayudarlos. Ambos pidieron tolerancia de 20 minutos para llegar al aula. Julio aceptó y a partir de entonces, solo algunas veces José y Rosalía llegaban tarde. Sin embargo, podían estar presentes en la mayor parte de la clase. Antes la perdían porque Julio no los dejaba ingresar por haber llegado tarde. Y sus resultados de aprendizaje empezaron a mejorar. Julio percibió, además, que participaba más en clases y mostraba interés. Por ejemplo, en los recreos, se acercaba para preguntarles sobre algún tema. A partir de esta experiencia, Julio notó que el clima del aula mejoró, lo cual se evidenció no solo en la convivencia con estos estudiantes en particular, sino en el aula en general, pues todas y todos se mostraban más motivados y se sentían más cercanos. Desde ese momento, ante alguna dificultad que presentaban sus estudiantes, empezó a repetir la pregunta: ¿cómo puedo hacer para ayudarte? 2. A partir del inicio de las clases, en el año 2022, Juana, docente de primaria, recibió un estudiante nuevo a su cargo. Manolo, niño con discapacidad motora inferior. Juana desarrollaba sus clases con normalidad, hasta que un día Manolo le preguntó: ¿por qué en los libros y lecturas que envía no hay niños como yo en silla de ruedas? Juana se sintió mal por no haberlo notado antes y consideró importante abordar el tema en clase. Con ese fin, propuso una actividad a través de un mural llamado Somos únicos y diversos, e invitó a sus estudiantes a colocar características que los hagan únicos e irrepetibles. Además, les indicó que podían construirlo en casa, junto a su mamá y papá. Al día siguiente, pensó que Manolo colocaría su condición de discapacidad en su mural personal, pero él había escrito: soy buen amigo y muy inteligente, por eso quiero ser un gran economista como mi tía Mariana. Juana se sorprendió por la actitud de Manolo y se dio cuenta de que podía hacer por él más que solo notar su discapacidad física, porque él mismo tenía grandes sueños. Juana se preguntó cómo ella podía ayudarlo a realizarlos. A partir de entonces, empezó a asumir una postura y una actitud distintas. Empezó a tratarlo de forma más equitativa, considerando y replanteando sus ejemplos en el material que compartía, imágenes y textos, pero también integrándolo en su rol como docente, permisos para terapias físicas, seguimiento más comprometido, orientación a la familia. Ahora veamos las ideas fuerzas. La convivencia implica comprender las diferencias, apreciar la interdependencia y la pluralidad, aprender a enfrentar los conflictos de una manera positiva y promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la participación democrática. La convivencia, vista desde una perspectiva más restringida, se centra básicamente en la disminución de los niveles de violencia escolar, enfatizando el control de los comportamientos agresivos de las y los alumnos. La convivencia, desde una perspectiva amplia, es la convivencia democrática que integra las relaciones democráticas, institucionales, culturales e interpersonales, y las estructuras de participación como elementos esenciales para la construcción y consolidación de la paz. El ejercicio de la convivencia democrática implica incorporar prácticas equitativas, promover la participación, la interacción cooperativa, el diálogo y las buenas relaciones entre estudiantes y docentes, y entre ellas y ellos como estudiantes. Está determinado por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias entre las personas y a una coexistencia pacífica que promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes. La convivencia escolar es una posibilidad para transformar la escuela, las aulas y una manera diferente de sentir y de escuchar a las y los estudiantes
y crear un ambiente de confianza, de seguridad, de pertenencia, donde se experimenten los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, justicia e igualdad y respeto a la diversidad. La o el docente es quien genera un clima caracterizado por el respeto a la confianza y la empatía, con y entre las y los estudiantes, e interviene en casos de discriminación que se puedan presentar en el aula. Del mismo modo, promueve el involucramiento de sus estudiantes en el aprendizaje y la participación, y conduce el proceso de construcción de las normas de convivencia orientadas a favorecer el bien común. Respecto al clima de aula, se concibe como el entorno intelectual, social, emocional y físico en el que sus estudiantes aprenden. Cuando el clima del aula es positivo, favorece el desarrollo cognitivo y emocional, con lo que beneficia el rendimiento académico. ¡Felicitaciones! Finalizaste este momento. Regresa al aula virtual para continuar.